Bueno, la verdad que la última frase de Gonzalo viene justo al pie para hablar un poco de lo que yo quería hablarles, que él les contó con muchos detalles cuál fue la historia de la Revolución Soviética, y yo mi idea era hablar un poco de qué lecciones podemos sacar de esa revolución, de esa y de otras, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno analiza, tanto el historiador como el sociólogo, el jurista o el economista, analizan los regímenes totalitarios, tienen colores distintos, tienen folclores distintos, pero en el fondo son todos lo mismo, porque parten de ciertas bases que se pueden estudiar metodológicamente, que son similares, ¿no? Que es un poco lo que decía Gonzalo al final. Y sobre eso quisiera yo hablar unos minutos. No sé, seguramente muchos de ustedes habrán visto hoy por televisión los festejos en Berlín y el dominó ese que armaron y que tiraron. Yo estaba viendo eso y escuchaba a los comentaristas, ¿no? Que se preguntaban quién debía arrojar el primer dominó para poner en marcha todo el sistema. Estaba Lech Walesa. Lo puse en una foto. ¿Sí? Ah, bárbaro. De la televisión. Sí, y claro, bueno, fue Lech Walesa finalmente el que dio el primer empujón. Pero mucha gente se preguntaba, bueno, pero ¿por qué no Gorbachov? Por ejemplo, bueno, Gorbachov posiblemente haya sido el que inició todo eso. Y curiosamente, en el festejo de la caída del muro de Berlín y el comienzo de la destrucción del comunismo, estaba presidente del Partido Comunista en ejercicio en esos momentos, ¿no? Estaba festejando. Y otros decían, bueno, pero no nos olvidemos del Papa, ¿no? Juan Pablo II, que hizo tanto por luchar contra el comunismo en Polonia y en toda Europa. Y otros por ahí decían, bueno, pero no nos olvidemos de Reagan. Reagan, gracias a la guerra de las galaxias, prácticamente esa destrucción, ¿no? Ese intento de seguirle el ritmo a la producción capitalista, que es imposible en un sistema totalitario, lo terminó desgastando. Eso que prácticamente se cayó solo fue en buena medida producto de una muy inteligente guerra pacífica, cuando uno decía, bueno, pero ¿por qué gastan tantos millones de dólares en inventar satélites que van a tirar? Lo que estaban jugando, en realidad lo que estaban haciendo era obligar a los soviéticos a gastar plata y a terminar de estrangular. Entonces, pueden surgir un montón de nombres sobre quién puede haber tenido mayor o menor incidencia, ¿no? en la caída del muro de Berlín. Y obviamente, seguramente no hay un solo nombre, son muchos estos y muchos otros, pero básicamente uno puede pensar que las ideas han tenido mucho más que ver que las personas, como ocurre generalmente en estos episodios. Todo sistema político que ustedes quieran, más liberal o más totalitario, con el folclore alrededor que ustedes le quieran poner, surge fundamentalmente alrededor de ciertas ideas. Obviamente la revolución bolchevique en 1917 era bastante razonable, ¿no? Un sistema realmente despótico, y que era razonable que en algún momento tuviera que caer. Pero se inventó un folclore alrededor que venía como anillo al dedo para explicarle a la gente, mire, esta revolución la hacemos en nombre del pueblo, de los más pobres, de los más necesitados, que son los que van a realmente tomar el poder. Y fue muy útil y sirvió para eso. En otros momentos de la historia y en otros lugares del mundo hubo otros justificativos para justificar justamente revoluciones y estructuras de poder que, curiosamente, finalmente todas tienen el mismo destino. Un grupo de personas que se entronizan en el poder, se olvidan de todos los fundamentos originales del régimen que habían creado y se convierten en déspotas, ¿no? Esa es la lógica prácticamente de los sistemas totalitarios. Y acá hay una diferencia muy grande, que es cómo uno mira la sociedad. Y yo creo que esto es importante recalcarlo en la Argentina de hoy, porque obviamente nosotros no estamos pasando un buen momento, Argentina como sociedad, hay muchos problemas, y la mayoría de los problemas que tiene la Argentina no son económicos ni son sociales, son más bien filosóficos y metodológicos, son ideas equivocadas que dan dando vueltas, o gente que
no logra entender el significado de las ideas que están dando vuelta. Y muchas de las ideas que están dando vuelta hoy son los primeros virus de los sistemas totalitarios que se han implantado en el mundo, fundamentalmente o con mucha fuerza en el siglo XX. Y esto tiene que ver con la idea de cómo se entiende a la sociedad, ¿no? Y ahí uno puede hablar de un individualismo metodológico, como decía Gonzalo, o de un colectivismo metodológico. Uno puede pensar que una sociedad son individuos, es un conjunto de individuos y nada más que eso, que se organizan de determinada manera para vivir mejor, y que el fundamento de esa sociedad es que cada uno de nosotros viva mejor, no que una abstracción por encima de nosotros sea más poderosa o sea más fuerte. El colectivismo metodológico parte precisamente de lo contrario. Hay algo por encima de nosotros, se llame nación, país, Estado, pónganle el nombre que quieran, en el momento histórico que ustedes quieran, pero eso es lo que subordina a todo lo demás. Nosotros en realidad estamos subordinados al Estado, tenemos que hacer sacrificios al Estado, tenemos que trabajar para el Estado. Y una de las curiosidades que tuvo filosóficamente el marxismo fue intentar una trampa novedosa, que era la de tratar de explicarle a la gente que, mire, en el primer tiempo es inexorable, el Estado va a tener que tener todo el poder, pero cuando se logre llevar a cabo esta idea en todo su esplendor, el Estado va a desaparecer. Cada uno de nosotros va a hacer lo que tiene que hacer, como un relojito, una maquinaria que funciona sola, sin Estado, sin poder, todos iguales, y todos vamos a ser felices, y nadie va a tener más poder que el otro. Obviamente esto era un engaño. Cuando los años pasaron y el Estado era cada vez más poderoso y fusilaba gente y hacía purgas y todo lo demás, dijeron, bueno, el problema es que el resto del mundo no nos sigue. El comunismo va a funcionar en el mundo el día que todo el mundo sea comunista y que no estén estos capitalistas en algunas partes poniendo piedras en el camino. Y como eso nunca iba a suceder, el Estado iba a tener que ser eterno y cada vez más poderoso y cada vez más fuerte. Pero la idea metodológica que subyace en la idea del comunismo y de cualquier régimen totalitario es que por encima de las personas, por encima de los individuos, hay algo a lo cual los individuos tienen que servir. Y esto, cuando uno ve regímenes sangrientos del siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nazismo, lo ve patente, ¿no? Es decir, uno ve, es muy fácil hoy, retrospectivamente, entender qué locura era todo esto que le decían a la gente que tenía que dar su vida y convertirse prácticamente en esclavo del Estado. Pero, sin embargo, hay muchos conceptos que en nuestra vida diaria nosotros hasta empezamos a aceptar, que nos van conduciendo lentamente hacia ese camino, muchas veces sin darnos cuenta. Y esto me parece que es importante porque así han comenzado este tipo de regímenes, ¿no? Uno piensa que el comunismo murió, y uno podría decir de alguna manera sí, pero obviamente hay regímenes en el mundo todavía que se dicen comunistas. Uno de ellos es el cubano, ¿no? Cuba piensa que ellos son los verdaderos comunistas y que van a hacer lo que los rusos no pudieron hacer o no supieron hacer. Y cuando uno estudia un poco la revolución cubana, se encuentra con algo parecido a lo que decíamos del zar, ¿no? Es decir, era una revolución que tenía un sentido. Había un dictador suelo que se había entronizado en el poder, una mezcla de demagogo y dictador, que tuvo primero la anuencia de Estados Unidos y después no, que, bueno, el pueblo se cansó de él y se lo quiso sacar de encima.